mundo desde el aire. Estados Unidos, Carolina del Norte. A continuación, de Raleigh a Cape Fear. Nuestro viaje comienza en Raleigh, la capital de Carolina del Norte y la segunda ciudad más grande del estado. Las Montañas Azules forman parte de la cordillera de los Apalaches, que se extiende a lo largo de más de 1.500 kilómetros en la parte oriental de Estados Unidos. En la década de 1880, George Vanderbilt II construyó la mansión Biltmore, a la que llamó su pequeño refugio de montaña. Al este se sitúa el circuito de Charlotte, considerado por muchos como la cuna de la NASCAR. En el río Wilmington descansa uno de los mayores buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial jamás construido en Estados Unidos, el USS North Carolina. Y nuestro destino final será Cape Fear, el Cabo del Miedo, llamado así por los exploradores del siglo XVI por sus peligrosas aguas y que hoy es un destino vacacional muy popular. Raleigh es la capital de Carolina del Norte y la segunda ciudad más grande del estado después de Charlotte, que también veremos en este vuelo. La ciudad, fundada en 1788, tras la Guerra de la Independencia, recibió el nombre del explorador inglés Sir Walter Raleigh y fundador del asentamiento de Roanoke en la costa de Carolina del Norte en 1585. Raleigh es un ejemplo temprano de ciudad planificada en Estados Unidos. Originalmente fue diseñada en un plano de cuadrícula con el Capitolio del Estado ubicado en el centro de Union Square. El Capitolio, terminado en 1840, es uno de los edificios civiles de importancia mejor conservados, y ahora es un hito histórico nacional. El primer Capitolio fue devorado por un incendio en 1831 y reemplazado por este nuevo edificio, cuyo coste fue de $532.000, el equivalente a 16 millones de dólares actuales. A medida que el gobierno estatal fue aumentando, se trasladaron la mayoría de los departamentos a nuevas oficinas y dejaron intacto el edificio original. Hoy, este histórico Capitolio, empequeñecido ahora por los modernos rascacielos, alberga las oficinas del gobernador y sus funcionarios. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el estadio Carter Finley del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, los Wolfpack, que compiten en varias competiciones de ligas universitarias. Hoy se enfrentan a los Miami Hurricanes. Mientras que las animadoras practican tras la zona de anotación, el aparcamiento comienza a llenarse de familias que llegan con tiempo para hacer barbacoas con amigos o para comer hamburguesas y perritos calientes en los puestos callejeros. El fútbol americano surgió de la combinación del fútbol europeo y el rugby. Después del primer partido, en 1869, en el que cada equipo contaba con 25 jugadores, pasaron años hasta que se definieron las reglas apropiadas. Al principio era un deporte violento y en 1905 19 deportistas murieron practicándolo, algo que hizo que el presidente Theodore Roosevelt amenazara con prohibirlo. A lo largo de los años se han añadido nuevas reglas y modificado las antiguas para convertirlo en un deporte más seguro y más competitivo, aunque para muchos no estadounidenses a menudo resulta confuso entender el juego. Mientras los Wolfpack de Carolina del Norte se preparan para medirse a los Miami Hurricanes, comienza el alboroto previo al partido, y el estadio, con capacidad para casi 58.000 personas, comienza a llenarse. Cuando arranca el partido, entra en vigor una restricción temporal de vuelo por razones de seguridad y para reducir el ruido.
lo que significa que debemos ascender más de 1.500 metros, una altura idónea para ofrecer una magnífica imagen final de este deporte americano. A 150 kilómetros al noroeste se encuentra una de las pocas ciudades cuyo nombre es compuesto, Winston-Salem. En 1849, Salem vendió algunas tierras vecinas para una nueva ciudad que se llamaría Winston. En la década de 1880, el servicio postal empezó a llamar a las dos ciudades Winston-Salem, y en 1913, después de un referéndum, el nombre fue adoptado de forma oficial. Cerca del centro de la ciudad moderna, la vieja Salem es actualmente un hito histórico nacional. Fue fundada por la Iglesia Morava, una denominación protestante establecida en Europa Central durante el siglo XV, antes de que llegara al estado de Pensilvania en 1735. 30 años después, la Iglesia compró 40.000 hectáreas de terreno en Carolina del Norte y comenzó a construir Salem. En 1950 se creó una organización sin ánimo de lucro para proteger edificios amenazados, restaurar la ciudad y convertir partes de ella en museos. La vieja Salem cuenta con actores que recrean para los visitantes la vida de los moravos de los siglos XVIII y XIX. Hojalateros, herreros, zapateros, armeros, panaderos y carpinteros desarrollan sus oficios a la vez que interactúan con los visitantes. Aproximadamente el 70% de los edificios del distrito histórico son originales, lo que hace que este museo de historia viviente sea verdaderamente único. Desde Winston-Salem se puede ver uno de los accidentes geográficos más característicos de Carolina del Norte, el Monte Pilot. La tribu Saura, los primeros habitantes conocidos de la región, llamaron a la montaña Yomaki, que significa gran guía. Para los primeros viajeros sirvió de punto de referencia cuando gran parte de la zona era salvaje. El Monte Pilot es toda la masa que se alza del paisaje circundante. En el extremo norte se sitúa Big Pinnacle. Su capa de cuarcita pura resiste la erosión del viento y del agua y se eleva 430 metros sobre el suelo del valle. Su característico montículo rocoso se eleva 150 metros desde una base boscosa. Esta formación rocosa se conoce como Monadnock o Inselberg, que se define como una colina o pequeño macizo que se eleva visiblemente sobre el nivel del área circundante, lo que la hace ideal para la práctica de la escalada y el rappel, actividades permitidas en algunos acantilados. Y desde su cima podemos ver la cordillera de las Montañas Azules, que es a donde nos dirigimos ahora. Las Montañas Azules forman parte de la Cordillera de los Apalaches, que se extiende a lo largo de más de 1.500 kilómetros a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Se llaman así por el color azulado que muestran desde la distancia. En realidad, son los árboles los que las tiñen de azul. Emiten una serie de pequeñas moléculas. La más común es una sustancia llamada isopreno. Esto contribuye a la neblina y el color característico de las montañas. Conforme subimos a las montañas, el mercurio marca temperaturas bajo cero. La Cordillera Azul está formada por las montañas más altas del este de Norteamérica. Casi 125 picos superan los 1.500 metros de altura. Y el más alto es el Monte Mitchell, con algo más de 2.000 metros. Entre estas montañas discurre una de las carreteras más pintorescas de Estados Unidos. Forma parte del Servicio de Parques Nacionales, la Blue Ridge Parkway.
brinda espectaculares paisajes de montaña en cualquier época del año. Conducir por esta carretera de 755 kilómetros es una experiencia sin igual. A lo largo de su recorrido, el conductor disfruta de sus amplias vistas, de las escarpadas montañas de cerca y de las panorámicas que ofrecen sus diversas áreas de descanso. Esta carretera es una de las atracciones más populares del sistema de parques nacionales, que es el propietario de la carretera. El 30 de junio de 1936, el Congreso de Estados Unidos autorizó el proyecto de la Blue Ridge Parkway, bajo la competencia del Servicio de Parques Nacionales. Parte del trabajo fue llevado a cabo por varias agencias de obras públicas como parte del intervencionismo establecido por el presidente Franklin Delano Roosevelt para proporcionar trabajo después de la Gran Depresión del 29. 4 cuerpos civiles de conservación limpiaron las carreteras, plantaron árboles en los arcenes, nivelaron las pendientes y mejoraron las áreas adyacentes forestales. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos equipos fueron reemplazados por objetores de conciencia dentro del programa de servicio público civil. El proyecto tardó en completarse 52 años. La Blue Ridge Parkway termina en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, una de las áreas protegidas más grandes del este de Estados Unidos y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En el extremo sur del parque se encuentra el lago Fontana, uno de los más grandes del oeste de Carolina del Norte. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para producir energía eléctrica para la industria bélica. Una nueva ciudad surgió en el bosque. Acogía a unas 5.000 personas que trabajaban 24 horas al día en 3 turnos en un proyecto que batió récords. Algunos pueblos pequeños quedaron completamente sumergidos a medida que el lago Fontana se iba llenando lentamente. El lago es el único acceso a las zonas más remotas del Parque Nacional. En verano, cuando el lago presenta su nivel normal, los visitantes pueden alquilar botes para explorar los numerosos arroyos que conducen a senderos que se adentran en las montañas humeantes. Al este de las montañas está el Bosque Nacional Pisgah y ante nosotros Coal Mountain. Su altura es de 1.840 metros y solo se puede acceder a su cima a través de un sendero de 17 kilómetros de gran dificultad. Gran parte del bosque fue originalmente propiedad del industrial George Vanderbilt II. Después de su muerte, en 1914, su viuda vendió 35.000 hectáreas de tierra y esta montaña al Servicio Forestal de Estados Unidos a $5 el acre y para crear el Bosque Nacional Pisgah. Estas tierras formaron parte de Biltmore Estate, donde George Vanderbilt construyó la mansión privada más grande de Estados Unidos. En la década de 1880, en el apogeo de la conocida como Edad Dorada, George Vanderbilt II, el hijo menor del acaudalado William Henry Vanderbilt, empezó a visitar con frecuencia esta región de Carolina del Norte. Le gustaba tanto el paisaje y el clima que decidió levantar su propia residencia de verano, a la que se refería como su pequeño refugio de montaña. Biltmore, el nombre de la propiedad, procede de Bilt, el lugar holandés de origen de sus antepasados, y Moor, un término anglosajón que designa terrenos abiertos y ondulados. Es de estilo château y está inspirada en varias casas renacentistas francesas de principios del siglo XVI. Su construcción comenzó en 1889 y concluyó 6 años más tarde. Y para ello se construyó una gran carpintería, un horno que producía 32.000 ladrillos al día y una vía de ferrocarril de más de 4 kilómetros para transportar los materiales a la nueva vivienda, en la que se afanaron más de 1.000 trabajadores y 60 canteros. Vanderbilt realizó grandes compras en el extranjero mientras se construía la casa y regresó a Carolina del Norte con miles de muebles, tapices, cientos de alfombras, estampados, lino y objetos decorativos,
todos de entre los siglos XV y finales del XIX. Los gastos de funcionamiento de una casa tan enorme eran obviamente altos, y tras la muerte de Vanderbilt en 1914, su esposa comenzó a reducir la propiedad para contener los gastos. Durante la depresión de los años 30, la casa se abrió al público por primera vez para impulsar el turismo de la zona. Desde entonces, la propiedad de los descendientes de los Vanderbilt se ha convertido en un gran reclamo, con casi 1,5 millones de visitantes al año. Al este se encuentra Charlotte, la ciudad más poblada del estado con casi 900.000 habitantes. También es una de las ciudades más grandes del sureste del país y la sede del Bank of America, así como de las operaciones en la costa este de Wells Fargo Bank. La ciudad lleva el nombre de la reina Carlota Mecklemburgo, esposa de Jorge III del Reino Unido, el monarca que perdió las colonias americanas en la Guerra de la Independencia en 1776. Otros conflictos de diferente naturaleza tienen lugar aquí, en el circuito de Charlotte. Se le considera la cuna de la NASCAR, la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie. Muchos equipos están ubicados en el área de Charlotte. Las carreras de automóviles en Estados Unidos tienen sus orígenes en el contrabando del periodo de la ley seca de los años 30, cuando los conductores cruzaban las fronteras estatales cargados con whisky casero ilegal. Utilizaban coches pequeños y rápidos para escapar de la policía. Muchos conductores modificaban los coches para que fueran más rápidos y manejables y tuvieran más capacidad de carga, y a algunos les encantaba conducir a toda velocidad por las carreteras serpenteantes de montaña. Tras la derogación de la ley seca, en 1933, los pilotos comenzaron a correr por diversión y beneficio, y en aquellos primeros días nació la NASCAR. Otro deporte importante en Estados Unidos es el golf, y algunos de los mejores campos se encuentran en este país. Esto es Pinehurst. Su historia se remonta a 1895, cuando un magnate de las bebidas de Boston compró más de 2.000 hectáreas de tierra a $3 la hectárea. Hole In fue inaugurado el mismo año, y poco después el primer campo de golf en 1898. Hoy hay 9 campos de golf, 3 hoteles y amplias instalaciones de ocio. Durante muchos años fue el mayor complejo de golf del mundo, hasta que fue superado por uno construido en China. A lo largo de los años ha sido sede del campeonato de la PGA, la Ryder Cup y del Abierto de Estados Unidos en 4 ocasiones. Muchos de los mejores golfistas del mundo han jugado aquí, desde figuras legendarias como Arnold Palmer y Jack Nicklaus, hasta los actuales Phil Mickelson y Tiger Woods. En 2024 albergará de nuevo el Abierto de Estados Unidos. En la costa está el puerto y la ciudad de Wilmington, y frente a ella, en el río Cape Fear, está atracado uno de los buques de guerra más grandes construidos en Estados Unidos, el USS North Carolina. Su quilla entró en el astillero de Nueva York en 1937 y fue el primer buque de guerra que se construyó en 16 años. Cuando entró en servicio, en 1941, era considerado el arma marítima más avanzada del mundo. Equipado con 9 cañones de 16 pulgadas en 3 torretas y 20 cañones de 5 pulgadas en 10 torretas dobles, demostró ser una plataforma armamentística formidable. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en todas las ofensivas navales principales en la zona de operaciones del Pacífico. Recorrió más de 500.000 kilómetros, ganó 15 estrellas de combate y solo fue alcanzado por un torpedo japonés que impactó en su casco. A pesar de ello, al final de la guerra, solo 10 tripulantes murieron y 67 resultaron heridos.
En 1947 fue retirado del servicio y permaneció en la flota de reserva inactiva durante los 14 años siguientes. En 1958, el anuncio de su inminente desmantelamiento generó una campaña pública para recuperarlo y devolverlo a su estado original. El acorazado llegó aquí en 1961 como un monumento del Estado en honor a los veteranos y caídos de la Segunda Guerra Mundial. El primer asentamiento europeo permanente en la zona lo establecieron los colonos ingleses en la década de 1720. El profundo río y su ubicación guarecida hicieron de Wilmington un lugar excelente para la ciudad, el puerto de carga y para la creciente industria naval. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron más de 200 buques clase Liberty para el comercio atlántico estadounidense y británico, que reemplazarían a los buques hundidos por los submarinos alemanes. Actualmente, el astillero ha sido reemplazado por un moderno puerto de contenedores, debido a que la profundidad de las aguas convierte a Wilmington en uno de los pocos puertos de este tipo en la costa sudeste. A varios kilómetros río abajo, avistamos un gran ejemplo de una mansión de mediados del siglo XVIII. Es la plantación Horton, de estilo neoclásico. Dominan la fachada las altas columnas dóricas estriadas que aportan al edificio grandeza. Las dos salas se añadieron en 1904. En 1725 se construyó una primera mansión que fue destruida por los nativos americanos. En 1735 se levantó una segunda residencia que se convirtió en una importante plantación de arroz, gracias principalmente al trabajo no remunerado de cientos de esclavos. Actualmente, la mansión es una propiedad privada y está cerrada al público. Sin embargo, los jardines y la capilla familiar están abiertos a los visitantes, que los han convertido en puntos turísticos populares. En 1973, la plantación Horton fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Durante la Guerra de Secesión, Fort Fisher, ubicado en la orilla opuesta del río, fue tomado por las fuerzas de la Unión, que confiscó la plantación y utilizó la mansión como hospital militar, evitando así su destrucción. Justo al comienzo de la Guerra de Secesión, en 1861, se colocaron aquí baterías de artillería, que más tarde se convertirían en Fort Fisher. Durante la guerra, Wilmington fue uno de los puntos de entrada de suministros más importantes de la Confederación. El puerto comerciaba con algodón y tabaco a cambio de bienes del extranjero como municiones, ropa y alimentos. El comercio se basaba en el trasiego de contrabandistas británicos que tenían que evitar el bloqueo marítimo impuesto por la Unión. A menudo se veían obligados a enarbolar la bandera confederada, ya que el ejército de la Unión colgaba a los piratas británicos que intentaban entrar en el puerto. En 1865, tras un primer intento fallido, las fuerzas de la Unión finalmente tomaron Fort Fisher. Con su caída, la ruta comercial a Wilmington quedó cortada, al igual que el suministro del ejército confederado al norte de Virginia. Una acción que contribuiría al fin de la guerra 2 meses después. Al final de esta extensa playa se sitúa nuestro destino final, Cape Fear, que se adentra en el Océano Atlántico. Su nombre surge en la expedición de 1585 de Sir Richard Grenville, cuando su barco se vio obligado a entrar en la bahía por detrás del cabo debido al mal tiempo. Se dice que algunos tripulantes temían que el barco naufragara, y eso le dio el nombre de Cape Fear, el Cabo del Miedo, que es el 5º topónimo inglés más antiguo que se conserva en Estados Unidos. En el siglo XVII se le conoció como Cape Fear, pero en el periodo de la Guerra de Independencia de Estados Unidos volvió a ser Cape Fear, al igual que el nombre del río cercano. Justo al final del cabo hay un banco de arena donde podemos ver a un grupo de pelícanos pardos. Con su avifauna, su excelente pesca
y kilómetros de playas vírgenes, Cape Fear ha dejado de ser un lugar amenazante para ser un lugar de disfrute. Actualmente es un destino vacacional popular, el lugar perfecto donde concluir este vuelo.